descargando el archivo. Está en el Drive. Es una carpeta que le puse el nombre de Geom Relax 1. Hoy vamos a estudiar precisamente el tema de cómo hacer la optimización de la geometría de la estructura de un sistema. ¿Ok? Entonces necesito que bajen los inputs. La manera en que se corren es muy similar a lo que han hecho con el pw.x. Solo que ahora, si ustedes son curiosos y abren esos archivos, los inputs van a ver que tienen nuevas banderas que antes pues, no tenían los inputs que hemos manejado. ¿Sí? Más bien tienen banderas adicionales a lo que ya había antes. Entonces hay que explicar un poco por qué se ponen esas banderas, ¿no? Entonces en lo que les doy la introducción, ustedes pueden ir y descargar esa carpeta y ya están listos los inputs para trabajar. Esta vez no es necesario que realmente tecleen gran cosa, salvo hacer alguna pequeña modificación que yo les pida. Pero ya el input ya está listo para trabajar, pero pues no vayan a mandar nada aún. Simplemente esperen que yo les dé la instrucción. ¿Ok? Muy bien. ¿Se ve la presentación, muchachos? ¿Se ve bien? Sí, profe, sí. Sí, se ve. Ok, bueno. Hoy vamos a vamos a elevar ya un poco el nivel de lo que estamos haciendo, porque pues yo al principio les dije que Quantum Expresso sirve para estudiar muchas cosas, no solo el Bang Gap y todas esas cosas. Entonces, pues ya vamos a empezar a estudiar cosas quizás más interesantes que se relacionan con la carrera de ustedes. Quizá la parte del modelo del gas de electrones, el Bang Gap, no es algo que esté tan relacionado a lo mejor con lo que hacen, pero a medida que avancemos vamos a ver cosas, las diferentes herramientas que trae el Quantum Expresso. Y una de esas cosas que puedes hacer es la optimización de la geometría, ya sea de un sistema molecular, de un sólido, de una superficie, estudio de procesos de absorción, etcétera. Pero bueno, para eso hay que entender cómo el Quantum Expresso calcula las fuerzas en el sistema y cómo busca minimizarlas. ¿Ok? Si ustedes tuvieran un sistema de dos átomos, por ejemplo, vamos a comenzar a definir el concepto de energía potencial. ¿Eh? Vamos a definir el concepto de energía potencial eh, para un sistema de dos átomos. ¿Okay? ¿Qué es la superficie de energía potencial? Es cómo varía la energía total del sistema, eso que nosotros calculamos con Quantum Expresso, como función de las coordenadas atómicas de los átomos o de las distancias entre ellos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, para dos átomos, yo creo que esto es muy intuitivo. Sabemos que si tenemos dos átomos enlazados, pues nosotros podemos estirarlos o comprimirlos y sabemos que la energía entre ellos va a ir cambiando. ¿Sí? Normalmente la curva de energía potencial entre dos átomos tiene esta forma genérica. Puede variar un poquito la curvatura o tener algún otro mínimo, pero en general este es el comportamiento, ¿sí? de dos átomos. Les dije que no entren tan tarde. Entonces, este es el comportamiento que tiene la energía. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que si nosotros comprimimos los átomos, que sería esta situación, la de la izquierda, pues la energía potencial se incrementa. Si nosotros nos vamos al otro extremo,
estiramos el enlace químico, estiramos los átomos, la energía de interacción tiende a un valor que normalmente en el infinito ese valor debería ser cero, ¿verdad? Ok, entonces normalmente las moléculas o los átomos normalmente forman un enlace, están a una longitud de enlace en la cual pues esta energía está en un mínimo, y cuando nosotros estamos en un mínimo, pues se dice que la energía, el sistema está en una posición estable, ¿verdad? Ahora, de esta curva, pues es muy sencilla porque pues solamente tiene una coordenada, que es la distancia entre los dos átomos, así que uno pues la puede dibujar muy fácilmente. Sin embargo, en el caso de la mayoría de los sistemas, pues al tener más átomos, tenemos más coordenadas y esa superficie de energía potencial depende de todas esas variables. Entonces se vuelve una superficie n-dimensional. Vamos a ver otro ejemplo un poquito más complicado. Esta molécula, ¿sí? Esta molécula tiene básicamente vamos a enfocarnos nada más en 2 grados de libertad que son importantes: la distancia entre los carbonos y el ángulo diedro, o sea, la rotación de este grupo con respecto al otro. Entonces, esta gráfica lo que muestra es cómo se comporta con respecto a X2, que es la distancia entre los dos carbonos, ¿sí? Pero ya ven que tiende a una especie de parábola con un mínimo alrededor de 1.3, que es más o menos una longitud de un doble enlace en esta molécula. Pero con respecto a la rotación, vean que tiene un comportamiento periódico, ¿verdad? Eso es porque esta molécula tiene cierta simetría y cada determinado número de grados de rotación, pues se repite la energía. Entonces, vean, con solo 2 grados de libertad, vean cómo se puede llegar a complicar el problema. Esta es una sábana, una superficie. Aquí la energía cambia como función de estos dos y podemos dibujar una sábana. Normalmente esto se puede hacer, ese tipo de gráficas se tienen que hacer para encontrar la geometría óptima de un sistema de átomos y electrones. ¿Okay? ¿Cómo se hace? Pues recordemos que en DFT la energía, primero calculas la energía para una configuración fija. Digamos que fijamos el valor de X2 y X1 y calculamos la energía a través de diferentes ciclos de autoconsistencia. Cuando esa energía se obtiene, pues se mueve algún átomo en alguna dirección por medio de un algoritmo de optimización. Entonces, esa nueva configuración geométrica, tenemos que volver a hacer el ciclo de autoconsistencia para calcular una nueva energía. Entonces, cada puntito que ustedes ven allá, cada uno de estos puntitos negros corresponde realmente a una parejita de un ángulo X1 con un valor de distancia X2. Entonces, para cada uno de esos se hace un cálculo de Conchamp, ¿okay? De DFT, un ciclo de autoconsistencia completo hasta que converge. Entonces, imagínense lo que lleva a hacer una sábana como esta, ¿no? Son cientos de cálculos y mientras más fina quieras tu sábana, pues se vuelve complicado. Aquí hay otro ejemplo de un problema pues, ya de más grande, ¿no? De 4 átomos, los cuales han definido solo 2 grados de libertad, los ángulos. Entonces vean que en este caso la molécula puede tener, las regiones azules corresponden a mínimos de energía, o sea, donde la energía está cercana a cero en esta escala, y las regiones que son más anaranjadas o rojizas corresponden a los máximos. Entonces vean que la energía puede ser una sábana muy complicada, esta función de energía potencial. Vean, y puede tener incluso varias regiones azules que corresponden a varios mínimos. Uno de estos mínimos debería ser en principio el mínimo absoluto, el que tiene la menor energía, pero eso no implica que no pueda brincar entre diferentes mínimos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede tener un sistema diferentes mínimos? Pues se dice que tiene los famosos isómeros de una molécula, son precisamente eso, una molécula que tiene
diferentes conformaciones, diferentes mínimos en la superficie de energía potencial. ¿Okay? Y bueno, ya que introdujimos cuál es el problema ahora que estamos resolviendo, tratamos de resolver, vamos a ver cómo actúa el código de DFT. En general, cualquier código de DFT hace esto. Lo primero es, ya durante un mes hemos visto cómo los detalles más importantes de lo que es el cálculo de DFT. Hay que resolver las famosas ecuaciones de Kohn-Sham, hay que encontrar las energías de los electrones, hay que encontrar la densidad de carga. Y a partir de aquí, yo les había dicho que con la carga, las energías, se puede calcular nuevas propiedades físicas. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver cuáles son esas, que son las fuerzas. Y las fuerzas nos permiten realizar una optimización de la estructura y también realizar dinámica molecular. ¿Ok? Entonces, ya aquí ya estamos partiendo del hecho de que ya sabemos hacer cálculos de Kohn-Sham. En el caso de ustedes, yo veo que ya más o menos los hacen con cierta soltura, ya entendieron un poco. Entonces ya vamos a pasar a otro nivel. Entonces, ¿qué es lo que hay que calcular ahora? ¿O qué es lo que calcula Quantum Expresso cuando yo quiero optimizar una estructura? Pues hay tres opciones. Voy a detenerme aquí. A ver. Muy bien. Voy a hacer una sobresimplificación del problema. Entonces, yo voy a dibujar acá mi función de energía potencial como función de alguna coordenada atómica, ¿no? ¿Ok? Puede ser también el volumen o lo que sea. Es mi función de energía de mi cálculo como función de algún valor de esa coordenada. Puede ser la distancia. Entonces la que nosotros nos interesa entender hoy es esta, la de las fuerzas. Las fuerzas, ¿qué son? Grábense esto bien, es la primera derivada de la energía con respecto es la primera derivada de la energía con respecto a las coordenadas atómicas. Bueno, en vez de poner X voy a usar RA para que haya correspondencia, R alfa. Y alfa representa cualquier coordenada atómica de las n que puede tener una molécula. ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi función de energía potencial, pues yo tengo imagínense que ahora es así, un poco más complicada, puede tener la forma que sea en principio. Pues en esta función nosotros vamos a tener máximos y mínimos, ¿verdad? Cuando se dice que una estructura está en equilibrio, cuando obtenemos la primera derivada vale cero, por ejemplo. Pero eso puede suceder aquí, ¿verdad? Aquí, pues, nosotros podemos observar que tenemos un mínimo en esta función, ¿verdad? Tenemos nuestro valor mínimo. Sin embargo, vean, si analizamos los valores máximos, también aquí se cumple, ¿verdad? Aquí también la función de energía con respecto a la derivada, más bien, también aquí va a ser cero. Okay, aquí tendríamos otro mínimo, que sería un mínimo local, un isómero de este. Entonces hay una barrera para pasar entre los dos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que calculamos, lo que vamos a aprender a calcular hoy son puntos de la superficie de energía potencial donde se cumple esta condición, que las fuerzas sean lo más cercano a cero posible. Nunca van a poder ser cero porque nosotros aproximamos los cálculos, esta derivada por medio de una diferencia finita, que es un método numérico. Así que nosotros le vamos a poner una tolerancia. O sea, cuando las fuerzas no sean mayores a cierto valor numérico, entonces el cálculo se va a detener. Y esa estructura la vamos a considerar como si casi estuviera o estuviera muy cercana a la estructura de mínima energía. ¿Ok? Pero tampoco vamos a poder discriminar entre si es un máximo. ¿Sí? Para eso vamos a tener que poner
usar un poco por ahora nuestro criterio de que, pues, que la geometría que estamos proponiendo es algo razonable, ¿ok? Ahora, quizás estén preguntando, y bueno, ¿cómo sé que no estoy en un máximo en lugar de un mínimo? Para eso hay otro criterio que es el de la segunda derivada de la energía, lo cual implica calcular frecuencias vibracionales, pero eso es tema más avanzado para calcular. Así que por ahora nos vamos a quedar solo, grábenselo bien, con el cálculo de la primera derivada de la energía con respecto a las coordenadas atómicas, que son las fuerzas. ¿Okay? Como dije, las segundas derivadas nos sirven para calcular los fonones y las vibraciones, pero bueno, por hoy no vamos a hacer eso, solo primeras derivadas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Eh, hay un teorema que relaciona precisamente quizá, bueno, se les ahorita acabo de introducir el concepto de fuerzas, pero quizá ustedes se estaban preguntando, bueno, ¿cómo calculo la fuerza entre dos átomos? Quizá en mi curso de física me enseñaron la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero aquí pues, no veo que tenga una aceleración en sí. Entonces no se calcula, o sea, no vayan a confundir que están calculando las fuerzas con la segunda ley de Newton. ¿Sí? Aquí las fuerzas se calculan mediante el concepto de primera derivada de la energía con respecto a las coordenadas y eso se asocia al operador que ustedes ven acá, este operador, el cambio en la energía potencial como función de las coordenadas, ¿eh? Es un valor esperado que nosotros calculamos entre los diferentes estados electrónicos de la molécula. ¿Okay? Esto se le llama el teorema de Hellman-Feynman y es la base que tienen sobre la cual descansan todos los cálculos de optimización de estructura electrónica. ¿Por qué? Porque al final, después de, bueno, créanme, después de algo de álgebra, uno puede demostrar esta ecuación que relaciona la densidad de carga que uno calcula con Quantum Express o con cualquier, con VAS, con Gaussian, con precisamente los cambios en la energía potencial con respecto a las coordenadas. ¿Sí? Y esto, pues, es lo que nos ayuda a hacer cálculos de las fuerzas utilizando software de estructura electrónica. Entonces, no importa si no les queda claro ahorita cómo pasas de acá a acá, lo que quiero que se les quede es que existe fundamentos matemáticos para poder calcular las fuerzas entre los diferentes átomos a través de la densidad de carga. ¿Ok? Bueno, luego lo que viene es puro formalismo, pero pues eso es algo que sí está bien establecido a través del teorema de Hellman-Feynman. Muy bien. Entonces, pues, ¿cuál es el objetivo al final? Ya habíamos hablado de que para una molécula la función de energía potencial, pues, puede tener valles, montañas, puntos máximos mínimos, puntos silla, todo lo que vieron en su cálculo multivariable, todos esos conceptos se usan acá. Entonces puede depender de n coordenadas, como dice acá, para un sistema de n átomos. ¿Sí? Y pues lo que busca uno es siempre moverse a través de esa superficie de energía potencial, de tal manera que alcancemos una estructura donde las fuerzas se estén minimizando. ¿Okay? Ese es el concepto. Eh, realmente ya Quantum Expresso ya tiene implementado dos algoritmos que hacen eso de forma automática. No son algoritmos que nos garanticen que siempre vamos a encontrar el mínimo. ¿Okay? No, ¿cuál es la opción? Normalmente lo que haces ya cuando vas a hacer un cálculo serio, pues es empezar con diferentes configuraciones estructurales, mandas todos los cálculos y bueno, vas viendo cuáles, al final a qué estructuras llegas y ya por medio de las diferencias de energía puedes empezar a definir, ¿no? Cuáles serían probablemente los mínimos de energía y cuáles son los máximos, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es una forma. Entonces, bueno, nosotros ya habíamos hablado del ciclo de autoconsistencia
Y vamos a suponer que esto ya lo conocen bien, ¿ok? Lo que hace ahora, recuerden que el ciclo de autoconsistencia terminaba cuando calculabas una cierta energía electrónica, ¿ok? Pero lo que va a pasar después de que acaba cada ciclo de autoconsistencia va a ser una pregunta adicional. Bueno, las fuerzas en esta estructura son cero, es lo que te va a preguntar el código. Entonces, si no se cumple, va a regresar otra vez, va a hacer este paso adicional, va a mover los iones una distancia muy pequeñita y va a volver a iniciar el ciclo de autoconsistencia para esa nueva configuración nuclear. Entonces vuelve a calcular todo el ciclo de autoconsistencia y vuelve a preguntar, ¿las fuerzas están cercanas a cero? Si no, lo vuelve a hacer, vuelve a mover los iones, ¿sí? Hasta que se satisface este criterio y entonces pues se dice que la estructura está relajada. Los físicos usan mucho relajada, los químicos dicen que está optimizada. ¿Ok? Entonces ahora es un doble loop. ¿Sí? Por un lado tenemos el ciclo de autoconsistencia, donde modelamos básicamente los electrones. Dicen los electrones de Kohn-Sham, ¿se acuerdan? Que son los que estamos aproximando a los electrones. Y por otro lado, un loop externo que me mueve los iones. ¿Ok? Entonces ahora el potencial externo de nuestro funcional es el que va a ir cambiando. Antes el potencial externo no cambiaba porque los iones estaban fijos. ¿Sí? Entonces esta es la diferencia de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, también una diferencia, conviene mencionarlo ahorita, para nosotros que estamos trabajando en estado sólido, hay una diferencia muy sutil entre optimizar y relajar. Con lo que hemos hecho antes por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de variar el parámetro de red y encontrar el valor mínimo de parámetro de red, ahí lo que estábamos haciendo era optimizar el parámetro de red, ¿sí? Valores donde la energía es cero, ¿verdad? Para ese valor de parámetro de red. Ahora nosotros vamos a usar más bien el término relajación para minimizar la energía como función de las distancias entre los átomos de la celda unitaria. Aquí el parámetro de red lo vamos a mantener fijo, ¿sí? No vamos a variar el parámetro de red, vamos a mantener fija los vectores de la red y los parámetros de la red, pero lo que va a cambiar ahora son los átomos que van a estar bailando hasta que encuentren hasta que las fuerzas sean cero. Okay, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo, de unas animaciones, ¿no? Bueno, esto no es tan importante. Estos son básicamente, este es el algoritmo que se implementa en cuanto a un expreso, se llama BFGS. Lo llamas con una bandera, no se preocupen. Y bueno, esta sería toda lo que sería la resolución de las ecuaciones para satisfacer el teorema de Hellman-Feynman y el cálculo de las fuerzas, ¿no? Entonces vamos a dejar de compartir esto por ahora y les voy a pedir que si ya descargaron el archivo que les envié, pues lo abran y yo les voy a mostrar la estructura de ese archivo. Y cada quien tiene que ver, ya lo envié, está en la carpeta Geom Relax 1, así que no debe haber ningún problema. ¿Se ve la terminal, hechos? Sí, ok. Sí. Entonces, si ya descargaron esos archivos, van a notar que tienen muchos pseudos y muchas cosas, porque van a trabajar todos estos días para hacer la optimización. Pero bueno, hay que aprender qué es cada bandero.
Realmente, si ustedes se fijan bien, no es tanto que haya tantas banderas diferentes, solo que estamos agregando más banderas al cálculo que ya conocíamos. ¿Ok? Eh, la primera cosa que es notoria es que ahora en calculation ya no dice CSCF, ¿verdad? Dice relax. Relax, cuando tú al quantum expreso le das este name list, pues ya le estás diciendo, esta etiqueta, perdón, le estás diciendo que va a ser un cálculo del que estoy hablando, calcular las derivadas de la energía. Vean que las siguientes letras estas que están acá, pues son prácticamente lo mismo. De hecho, esta ni siquiera es necesaria ahorita, pero bueno, ahí déjense. Eh, pseudo dir, aquí le estás diciendo, pues ya sabemos esto, es que debes tener, si está así, el pseudo debe estar en la misma carpeta que este input. El prefijo, pues es el nombre del sistema. En este caso es un sistema basado en carbono, se llama poliacetileno el que van a trabajar. Todo le puse C, pero pues no puede ponerle el nombre que quiera, ¿no? Out there, pues es la carpeta, pues normalmente yo manejo esto, salvo que sea necesario cambiarlo, pero pues por ahora no. Pueden seguir llamando out there, es donde se guarda el potencial, las energías, las funciones de onda, etcétera, etcétera, de cada ciclo de autoconsistencia. Ahorita van a ser más de un ciclo de autoconsistencia. Y lo nuevo son estos tres, ¿ok? Esta etiqueta le está pidiendo al Quantum Expreso que cada vez que termine un ciclo de autoconsistencia para una configuración nuclear, para una estructura, me arroje los valores de los vectores de la fuerza, ¿sí? Para ver qué tanto están cambiando. Y también le pide que me arroje el estrés de la celda. ¿Okay? Normalmente, si tú no le pones esto, pues puede llegar a un mínimo, pero no vas a saber realmente qué tan cerca del umbral de tolerancia estás. ¿Okay? Y esta etiqueta es muy importante para manipular el tiempo del cálculo porque, pues, mientras el umbral en las derivadas de la energía, o sea, las fuerzas, no sean menores a este número, 1 por 10 a la menos 4, los cálculos van a seguir. Todo ese ciclo que les acabo de mostrar va a continuar hasta que las derivadas, numéricamente hablando, sean más bajas que este umbral. Entonces, los demás parámetros, estos son parámetros relacionados con el ciclo de autoconsistencia y la estructura. Ya lo sabemos. Como es un sistema con GAP, el poliacetileno, pues podamos ocupar este tipo de ocupación. Aquí no usamos smearing como en los metales. Es un sistema que tiene 4 átomos en su estructura. Ahorita se las voy a mostrar. Y pues tienes dos tipos porque tienes carbono y tienes hidrógeno. ¿Ok? Número de bandas, pues yo puse que son 8, pero pues uno puede ajustar ese valor con base a su conveniencia. Aquí, pues, la convergencia de los electrones, esto no lo muevan, ¿sí? Déjenlo así. Es cuando el ciclo de autoconsistencia se va a detener cuando los cambios en la energía electrónica sean de este orden, ¿ok? Y este es nuevo, esta etiqueta es nueva, ¿sí? Se llama, aquí estamos llamando al Quantum Expreso para que al algoritmo BFGS para que haga la optimización. Existe otro, pero pues por ahora solo nos vamos a trabajar con ese, es más que suficiente. Y lo demás, pues es básicamente lo del pseudo. Aquí necesitamos los dos pseudos, ya saben que son dos especies, las posiciones atómicas, ¿sí? Y quizás se estén preguntando, bueno, ¿y los parámetros de la red? No veo que diga ahí BRAF. Bueno, a partir de ahora vamos a estar empleando esta forma de introducir los parámetros de red. ¿Sí? Ahí se ve. Estos parámetros de red, al final lo que uno está introduciendo es directamente los valores de los vectores de la red. Ahorita les voy a explicar por qué los parámetros de red
son diferentes, porque aquí necesitamos trabajar un poco con la periodicidad del sistema. El poliacetileno, por si no lo conocen, es un polímero. Y es un polímero muy sencillo, solo tiene dos átomos de carbono y dos de hidrógeno en su celda unitaria. Entonces es un polímero unidimensional, entonces solo tenemos periodicidad en una dimensión, ¿ok? Por eso el parámetro de red a lo largo de X es pequeño, porque con él, digamos que vamos a hacer que empalmen todas las copias en una dimensión. Pero vean que en X, en Y y en X, y en Z, perdón, y el parámetro de red es más grande, porque ahí ya no necesitamos periodicidad, no necesitamos que interactúe con sus imágenes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso me hace modificar los puntos K. Como es unidimensional, los puntos K, ahora, como solo hay periodicidad en una dirección, pues solo pongo 10 puntos K en la dirección del vector KX, y KY y KZ van a ser 1. Entonces es como si decir, en KX va a ser, lo voy a tratar como si fuera un sólido, el sistema, pero en KY y en KZ es una molécula, no va a tener periodicidad, ¿okay? No va a interactuar en esas direcciones. ¿Sí? Entonces, con esto estoy mostrando que Quantum Expresso es muy versátil y nos permite estudiar sistemas poliméricos. ¿Sí? Entonces, antes de mandar el cálculo, voy a mostrar esto que acabo de explicar. Voy a dejar de compartir. Voy a mostrar un poco la estructura de lo que estoy hablando. No, este es el sistema. ¿Okay? Si tú graficas esas coordenadas que están en ese input, vas a obtener un sistema como este. ¿Okay? Si ustedes ya descargaron el archivo, hay un archivito que dice polyasset.basp, si no mal no recuerdo. Pueden abrirlo si ya tienen el código, el software Vesta, lo pueden abrir directamente. ¿Okay? Les va a aparecer esta imagen. Entonces, esto es lo que, si ustedes se fijan, yo estoy diciendo que el sistema es unidimensional nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay periodicidad en una dimensión. Voy a mostrarlo, voy a generar más imágenes de esta cosa en diferentes. Ahí está. Entonces, vean. Esta sería mi celda, la que vieron, los 4 atomitos originales eran mi celda unitaria, pero ahora esa celda unitaria se está repitiendo a lo largo del vector A, el rojito, en la dirección positiva y en la dirección negativa. ¿Ok? Yo puedo hacer, esto es a lo que me refiero con que el sistema es unidimensional. Entonces yo puedo hacer copias a lo largo de esta dirección, 10. ¿Ya? Entonces realmente el cálculo lo que estoy haciendo es introducir periodicidad solamente en una dimensión, ¿sí? A lo largo del vector X o A como. Pero vean, si yo giro la estructura, vean que no hay periodicidad en Z, que sería el vector C, y en Y, ¿no? Que es el vector B. ¿Sí? Mis átomos solo tienen periodicidad en una. Por eso se le llama unidimensional el sistema. Los polímeros normalmente tienen esa característica. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo genero copias de este sistema en otras direcciones? Y se va a ver un sistema de átomos que no están interactuando. Ahorita les adelanto. ¿Okay? Está, vean. Entonces ya vean que por la distancia lo que yo busco es que no interactúe con estos, ni con los de arriba. Solamente van a interactuar las copias de esta cosa a lo largo del eje. Entonces, esta es la forma en cómo con Quantum Expresso puedes switchear y trabajar, en vez de trabajar con un sólido, puedes trabajar con un polímero, o un sistema unidimensional. Este caso escogí porque es un sistema muy pequeño y van a ver que no va a tardar tanto. El tiempo de clase que tenemos va a ser suficiente para que podamos analizar un resultado. ¿Okay? ¿Quién ya pudo abrir su
su archivo .basp del poliacetileno. Se abre directo, no debes hacer ninguna conversión. Luego les voy a mostrar el archivo .basp porque pudieron. Háblenme porque no estoy viendo el... Sí, perfecto. Sí, no hubo problema, ¿eh? Estoy aquí entretenido con el... Bueno. Le hice que desapareciera. Está. ¿Sí? Pero bueno, el cálculo, no vayan a creer que se hace sobre todo esa estructura gigante que vieron. ¿Sí? El cálculo al final lo que hace es sobre estos 4 átomos y como sabes, aplicas condiciones periódicas de frontera, pero ahora solo en la dirección del vector K, que dice 10. Por eso ahora K es 10, 1, 1. ¿Okay? Para este sistema que es semiconductor, 10 puntos K es más que suficiente para lo que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo van a proceder con el cálculo? Pues bueno, el cálculo se hace igual. Vas a llamar pw.x, signo de menor, el nombre de tu input, signo mayor, y el output y el ampersand. Como siempre hemos mandado todo. ¿Okay? Así que envíenlo. Bueno, lo voy a poner acá para los que todavía no se acuerdan, pero ya a estas alturas yo creo que ya todos se deben acordar. Es pw.x. El input ya ustedes ya lo tienen ahí. Ahí tiene su nombre. El input, output y el ampersand, así. Entonces lo envías y pues aquí hay que esperar un ratito porque pues, le va a llevar su tiempo hacer la optimización y le va a llevar unos minutos. ¿Sí? En el chat quiero que me digan quién ya lo pudo enviar. O sea que me digan con pulgar arriba. Si no quieren hablar. Pues que ya les esté corriendo. Y hay uno, ya Marcos. Bien. Hay 2 que mandaron. Solo es enviarlo. El objetivo era que entendieran el concepto y realmente no habría que hacerle nada al input. Si quieren, pueden darle con el comando top, TOP. Recuerden para ver que esté corriendo o pues esperar, ¿no? A que se termine el cálculo. Otra forma, si puedes teclear esto que estoy, tail -F y el nombre del output que hayas elegido. Le das enter. Y lo que va a hacer es irte mostrando cómo se va en la pantalla en tiempo real, cómo se va generando el output. Entonces es una forma muy cómoda que al final pues ya vas a saber cuándo se va a acabar. Entonces puedes usar este comandito, es muy práctico. ¿Qué dice? Tail -F es que me muestre las últimas líneas del archivo. Si yo digo tail -fx.out, me muestra las últimas, pero como es un archivo que está activo, se está actualizando cada vez que hace un ciclo de autoconsistencia y una optimización, van a ver que esto va a ir cambiando. ¿Ok? ¿Quién más ya lo pudo enviar? ¿Solo 2? Ok, hay otro.
Vamos a esperar. Tarda un poquito. No, aquí sí no se esperan. Escogí este sistema. Si uno tuviera más tiempo. Para el que van a hacer en su casa es más largo. Ahorita voy a explicar qué es ese sistema que van a hacer. ¿Alguien tuvo problemas con enviarlo? No había que hacerle nada al input, solo era abrir para revisar qué nuevas etiquetas tenía, lo cerrabas y lo enviabas tal y como te lo di. No tenías que agregarle nada. El archivo era el que decía relax-polyasset.bin. Ese era el input que debías correr. Hay uno que dice relax absorption. Ese es el que les va a quedar para caso para que analicemos. ¿Okay? ¿Alguien de los que ya enviaron, alguien ya terminó? Todavía sigue corriendo. Profe, me dice que no encuentra el directorio. Primero va lo de tile y luego lo corremos. ¿Cómo lo estás corriendo? Con PWX. ¿Y qué te salió cuando pusiste pw.x y el nombre de tu input? Que no se encontró en el documento en el directorio. Voy a bajar toda la carpeta y ahí mismo lo corres. Ya hasta los pseudos les puse. Ya ni siquiera tenían que bajar Sí, los es que pseudos. descargué toda la carpeta. Pues entra a la carpeta y lo corres ahí con pw.x, pero por la terminal. ¿No? Si lo descargan, no va a jalar el archivo automáticamente. No funciona así. Tienen que entrar a la carpeta donde ya está todos los inputs y los pseudos. ¿Alguien más? Muy bien. Voy a mostrarles. Bueno, si ya mandaste el cálculo y al hacer tail minus f y el nombre de tu output, te sale esto, es que ya acabó, porque aquí va a decir job done. ¿Ok? Entonces, si ya terminó esto, pues le das control Z, ya se libera el prompt. Y bueno, te va a salir un archivo como este que ustedes van a ver. Ahora es un archivo mucho más largo. ¿Sí? Está la parte del ciclo de autoconsistencia. ¿Sí? Por ejemplo, voy a irme al inicio, nada más por única ocasión. Normalmente esto uno no lo hace, pero vean, ahí están los cálculos de la parte electrónica y vean que ahora hay muchas geometrías, ¿verdad? Cada una de esas geometrías hubo una variación de algún valor quizá algún hidrógeno lo movió más hacia la izquierda, la derecha, arriba, abajo, etcétera. Eso lo decide el algoritmo, este algoritmo BFGS. Entonces ya vean que aquí, por ejemplo, para cada configuración nuclear, te arroja los valores de las fuerzas sobre cada átomo en X, en Y y en Z.
Para el carbono 1, estos son los valores de las fuerzas. Para el carbono 2, el átomo 2, estos serían los valores de las fuerzas. En este paso, claro, para el hidrógeno 1 serían estos y así sucesivamente. ¿Okay? Quiero ir al inicio para que vean con qué. La estructura que yo le puse al inicio, pues no es una estructura óptima, es una estructura aproximada, basada pues, en conocimiento que uno tiene de lo que los libros, ¿no? Del cuánto debe medir un enlace carbono-carbono, un enlace hidrógeno-oxígeno, es aproximado. Y pues tú propones una estructura aproximada y ya con este algoritmo puedes ir refinándola, ¿no? Entonces, aquí me estoy yendo hasta el inicio. Y vean que las fuerzas aquí, bueno, al inicio son mayores las fuerzas. Irme al inicio en la primera estructura que propuse. Este sería el primer ciclo, vean los valores de las fuerzas son grandes, ¿verdad? 10 a la menos 2, 10 a la menos 2, por ejemplo, en este caso, aquí son 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, y 10 a la menos 2. Esta es un poquito baja, pero vean, es 10 a la menos 2, 10 a la menos 2. Y esas fuerzas pues deben ir disminuyendo conforme vaya pasando los ciclos de optimización. Luego viene ciclo de autoconsistencia. Vean, estas son las iteraciones del ciclo de autoconsistencia. Calcula una energía total, que es esta. Y después evalúa las fuerzas. Bajaron un poquito, ¿verdad? Pero no es suficiente, entonces como no ha llegado a 10 a la menos 4, pues vuelve a mover los átomos, ¿sí? Otro ciclo de autoconsistencia, nuevamente la energía total, vuelve a calcular las fuerzas, ya que bajaron un poco. A veces no bajan todas, bajan unas y otras sube, entonces pues por eso hay que usar el algoritmo, porque es el que empieza a hacer la búsqueda, ¿no? Y así se la lleva hasta que hace un montón de cálculos y termina. Bueno, vamos a ver cómo se comportó la energía para este sistema. Entonces, recuerden que cuando nosotros usamos grep con el signo de admiración, buscamos el valor de la energía total. Nada más que aquí, como hizo varios cálculos de optimización, va a haber por cada paso de optimización hay un valor de energía. Vean. Ahí está. Entonces, más o menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como 15 pasos de optimización para llegar a la energía total, ¿sí? Entonces vean que aquí la energía es un poco grande, es más positiva y luego se va volviendo cada vez más negativa. Quizá ustedes digan, no valió mucho, son 0,2, pero está en Rydbergs. Rydbergs son 13.6 electronvolts. Entonces tampoco es despreciable. ¿Okay? ¿Sí? Entonces normalmente si uno ve la gráfica de energía para cada paso, entonces les voy a mostrar, debe ser algo así. Debe verse una cosa de este estilo. Aquí ese es el primer valor en el primer paso de autoconsistencia. Luego mueve los iones, disminuye la fuerza, disminuye la energía y así sucesivamente debe ir. Al ser un sistema que estaba cerca del mínimo y todo estaba fácil, era un sistema pequeño y más o menos sabíamos que íbamos a llegar al mínimo, pues normalmente la curva de energía contra los pasos de optimización, que en este caso fueron 15, pues baja suavemente, pero no siempre es el caso. A veces esta curva puede hacer esto, empieza a bajar, luego sube, baja, sube, sube. Ya después de, no sé, 200, 300
300 pasos de optimización, 1000 pasos de optimización, pues ya empieza a llegar al mínimo. Entonces puede tener un comportamiento errático esta curva, dependiendo de si uno está muy cerca del mínimo, ¿no? Y del número de grados de libertad. En este caso es un sistema pequeño y pues la curva cae suavemente, pero no siempre es la situación que se lleva a cabo. Entonces, ¿a quienes ya les acabó su cálculo? Y a Brian, ¿quién más? Solo Yo Brian. creo que también. Bien, ¿sí? Entonces, con grep y el signo de admiración en su archivo de salida les va a aparecer todos esos valores de energía. Ahora no son importantes que los grafiquen, luego vamos a hacer esa práctica. Pero luego les voy a mostrar para qué sirve. Ahorita ya les voy a mostrar algo un poco más, digamos, más entretenido. Es cada vez que uno hace el cálculo, en cada paso de optimización, se guarda la estructura con determinada fuerza y uno con esas estructuras puede hacer pues una especie de animación. Les voy a mostrar, a ver, de los pasos que llevó. ¿Sí? Entonces ya ven que deben ser 15 pasos de optimización. ¿Sí lo ven, no? ¿Se ve? ¿Ya aparece? Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, este sería el de máxima energía y el último fue el donde se minimizó la energía. ¿Sí? Ok, entonces vean, pues va a ser una animación muy sencilla. Ah, bueno, lo que se proyecta es una pantalla en blanco que dice Result. No sé si sea eso lo que nos está compartiendo. Entonces no. Bueno. ¿Se ve la molécula? No. ¿No se ve? No. Cosa. Bueno, no sé, quería mostrárselos, pero por alguna razón no. Voy a hacerlo con toda la pantalla, ¿no? No me gusta porque se ve así feo, pero. Muy bien. ¿Ahora se ve o no? Sí, ya ahora sí. ¿Sí se ve? Bueno. Sí, a veces da ese efecto de. Pero bueno, entonces vean noten que la estructura empieza a moverse. Quiere decir que el algoritmo lo que está haciendo es mover algún átomo. ¿Ok? O un conjunto. Realmente no es que mueva un átomo, mueve un conjunto de átomos y calcula la energía para cada paso de. Ya a partir de acá ya no se mueve tanto. Ya no es. Sí se mueve, pero ya llega a ser imperceptible ya realmente. Entonces, este sería más o menos el camino de optimización. Digo, este fue un camino rápido porque pues yo mañosamente le puse, bueno, es un sistema que ya es conocido, las distancias aproximadas, entonces uno puede jugar con él rápido. Pero si fuera una molécula más complicada, pues sería una película de 100, 200, 300 frames. Pues ahí sí verían un poco más de dinamismo. Entonces ahora les voy a mostrar otro sistema este fue calculado con dinámica molecular. En este caso es lo que estoy
Lo que traté de hacer es la solvatación, la microsolvatación más bien, de un catión de sodio. ¿Ok? Pues aquí ya tiene más frames, son como 30, a ver cuántos frames son. No llegan a ser tantos. ¿Sí? Entonces empieza. La diferencia de este sistema al anterior es que aquí no fue resuelto con otro algoritmo que hace dinámica molecular, donde tú metes el valor de la temperatura. ¿Cómo se hace eso? Pues la temperatura al final no es más que la energía cinética promedio de los átomos. Entonces, lo que hace el algoritmo es asignarle velocidades a los átomos de acuerdo a la distribución de Maxwell-Boltzmann. Entonces, para cada uno de esos se calcula, obviamente, lo que acaban de ver, las fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que más que relajar acá, lo que hace es una trayectoria, calculando las fuerzas y velocidades de los átomos para poder, esto se hace no tanto para optimizar la estructura, es un método que usa, por ejemplo, para estudiar interacciones, reacciones químicas, ¿ok? Entonces así uno puede, es una forma de explorar la superficie de energía potencial. Y como ustedes saben, ¿qué trata de simular esta estructura? Pues es la microsolvatación de un átomo, de un catión, cuando pues lo disuelves en agua. Es un sistema obviamente hiper simplificado, ¿verdad? Nada más para propósitos de la clase. ¿Sí? Ustedes saben que se forma una esfera de solvatación. Este número de solvatación pues puede ser dinámico dependiendo que si hay más moléculas. Ya no las incluí, pero pues esto yo le puedo agregar todavía más aguas acá, tratando de simular cómo se comporta la segunda esfera de solvatación y hasta a una determinada temperatura. ¿Okay? También podemos ver transferencias de protones en dado caso, si metemos algún protón por ahí, algún grupo hidróneo, cómo se van transformando. ¿Okay? Entonces, pues todo esto de calcular las fuerzas, muchachos, pues tiene mucha utilidad, es un paso más allá de lo que hemos estado haciendo. ¿Okay? Esto lo vamos a aprender a lo largo de este mes, de cómo usar Quantum Expresso para estudiar procesos químicos, sobre todo, dada la naturaleza de su carrera, tiene que ver más con la química en algunos casos. ¿Okay? Y bueno, no sé si hay alguna duda de cómo correr el cálculo. Sí se entendió las banderas, ¿verdad? Esas banderas siempre tienen que ir ahí para que pueda realizar uno este proceso de encontrar las fuerzas, no solo el ciclo de autoconsistencia. Bien, entonces pasemos ahora al sistema que se les va a quedar como tarea. ¿Sí? Es el otro sistema, es déjenme poner el input. Este otro sistema es la simulación de un proceso de adsorción en una superficie realmente muy sencilla, es una superficie de carbono o de grafeno, para simplificar todo y que pueda correr en sus laptops. ¿Okay? El otro es el archivo que dice relax-absorption.in. Este es el input. Vamos a ver el input primero. Déjenme partir la pantalla de nuevo. Sí, ahí está.
Ok, sí, vamos a seguir. Les prometo que ya no me voy a extender más. Como ustedes pueden ver, el input es prácticamente lo mismo. Aquí es un input con 3 especies químicas y también hay que decirle, Profe, no está compartiendo. sí, todavía no, nosotros debemos decirle la magnitud de los vectores de la red. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, ya veré. Ahora sí, ok. Pues, ¿en qué cambia? Pues ahora las posiciones atómicas son de 9 átomos. Son 7 de carbono, 1 de nitrógeno y 1 de oxígeno, que es el que va a ir en la superficie absorbido. ¿Ok? El parámetro de red, nosotros se lo tenemos que especificar. ¿Ok? Por eso aquí vean que dice IBRAP igual a 0. Cuando uno elige esa opción, ya el Quantum Expresso no reconoce la red de forma automática. Nosotros tenemos que dar estos valores. ¿Ok? Es cuando uno trabaja con superficies es más adecuado trabajar de esa manera. ¿Okay? Antes hemos trabajado con sólidos, ahí pues hasta cierto punto es más fácil trabajar con los vectores de la red que ya trae, pero cuando trabajamos con superficies, ya ahí nosotros tenemos que dar el valor de los vectores de la red. Okay, entonces ahora les voy a mostrar cómo se ve en ese conjunto de átomos, esa superficie. Ya vieron el input, no le tienen que hacer nada, sí lo van a mandar. Bueno, ahorita no lo van a mandar, ahorita les voy a decir, sí le van a tener que hacer algo, perdón. Van a tener que cambiar alguna cosita.
Aquí está. ¿Se ve la superficie? Sí. Carbono. Bueno, si ustedes cuentan, son 7 átomos de carbono, que son los cafecitos. 7, ¿no? Un átomo de nitrógeno y un átomo de oxígeno, que es la especie que se está absorbiendo. Yo elegí que se absorba acá. Y esa va a ser la tarea de ustedes. Vean que como tenemos 7 átomos en la superficie, perdón, 8 átomos en la superficie, ustedes tienen que ver algún otro sitio de absorción, comenzar la optimización desde algún otro sitio de absorción. ¿Sí? ¿Cómo hacen eso? Pues en su input denle un valor diferente. En el input, en el archivo .basp, ustedes pueden cambiar las coordenadas X, Y, Z de este átomo, ¿sí? Y la vuelven a abrir. Van a ver cómo se vuelve a localizar en algún otro. Lo pueden alejar, la pueden empezar de aquí más al centro, la pueden empezar sobre el nitrógeno, la pueden empezar sobre algún enlace. Hay muchos sitios de absorción. Como somos, ¿cuántas? 10 personas, pues bueno, somos 7 personas, pues pueden evaluar un montón de sitio de absorción entre todos, pueden ponerse de acuerdo y quizá algunos lleguen al mínimo que se conoce de esa estructura y algunos no van a llegar, quizá por la forma en la que iniciaron. ¿Ok? Entonces elijan cada quien 1 o 2 sitios de absorción y muevan este oxígeno. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar así rápidamente cómo. ¿Ok? Entonces, esta es la superficie, pero a lo mejor ustedes dicen, es que yo no veo una superficie. Bueno, hay que usar la imaginación. Recuerden que este es el patrón mínimo, pero pues uno tiene que, esto si se reproduce a lo largo de los vectores de la red. Bueno, esta es una superficie, nada más es a lo largo de X y Y, Z, ¿no? También los puntos K ya ven que así están. Entonces vean, si uno reproduce, ya se ve más una superficie, ¿no? Entonces, esta superficie, pues estos son repeticiones, por ejemplo, este átomo es el mismo que este, solo que es una imagen, ¿no? En otra celda unitaria. Entonces, este es obviamente, pues es un modelo de juguete para estudiar absorción, porque realmente habría que hacer una superficie para absorber una sola molécula y calcular una energía más o menos razonable que se compare con algún valor experimental, pues habría que hacer una celda muy grande. ¿Sí? Pero bueno, aquí no es tanto que nos interese el valor de la energía de absorción, sino que puedan localizar el valor mínimo. ¿Okay? Entonces voy a modificar el valor de este oxígeno. ¿Sí? Para eso vayan al archivo .basp. Ese lo pueden abrir en la terminal, no hay ningún problema. Por eso es la gran ventaja de trabajar con la terminal. Nos permite hacer todo de un solo golpe. Entonces vamos a cerrar el input. Eso no lo van a hacer. Bueno, lo van a hacer en el input, pero quiero que vean modificando el archivo .basp. ¿Qué es lo que pasa, no? Aquí están. Este archivo .basp es uno de los que más cómodos para leer en Quantum Expresso, no en Quantum Expresso, en Vesta. Es un formato que se usa mucho. ¿Sí? Está en coordenadas cartesianas. Estos son los vectores de la red, básicamente. Las especies químicas ordenadas, las primeras 7 son carbonos, nitrógeno y el último es el oxígeno. Entonces nos vamos a enfocar nada más en mover el oxígeno del lugar. ¿A dónde lo vas a mover? Pues tú elige, no sé, a lo mejor lo quieres mover a 5 angstroms, ponerlo a 5 angstroms como yo lo acabo de hacer. Y vamos a ver qué pasa. Y lo voy a abrir. Ahora les voy a mostrar cómo se ve.
puse 5 angstroms, moví 5 angstroms en la dirección Y. Pues se movió un poquito, ¿verdad? Ya vean hacia dónde se fue, ¿no? Ya está más como en el centro de un hexágono del grafeno, ¿verdad? Entonces ustedes ahí, bueno, yo lo puedo enviar desde aquí y ya hay que dejar que el algoritmo encuentre una superficie, una configuración donde las fuerzas sean cero. Okay, entonces ustedes pueden mover ese oxígeno a diferentes lugares y manden el cálculo, les pueden hacer unas 2 o 3 optimizaciones diferentes, ¿sí? Ya guardan la estructura final que les queda. ¿Dónde está la estructura final? Pues es la última que genera en el input, en el output, perdón. Les va a decir final coordinates, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes agarran esos valores numéricos y lo pueden meter en el archivo BASP, crean otro, y editan otro archivo BASP y ya lo etiquetan, ¿no? Para que ustedes lo puedan visualizar. ¿Sí quedó claro lo que van a hacer? ¿Mm? Hechos. Sí, o sea, el chiste es que editen, hay que entrar al archivo .bas, cambian ese oxígeno de posición, ustedes elijan dónde, ¿sí? Y ya con esa nueva posición la cambian en el Quantum Express, en el input y lo mandan. Cada quien debe hacer una diferente y vamos a ver la próxima clase quiénes llegaron bueno, lo que van a hacer, de hecho, es enviarme el archivo, el output. Para mañana como es algo que tarda un poquito, voy a dar chance que lo envíen mañana. Digo, lo pueden hacer hoy en la tarde, lo dejan ahí, se van a hacer otra cosa en lo que termina. Ya debe estar, lo envían hoy en la noche, no sé, o mañana temprano para que lo revise. Yo revise la estructura que le quedó a cada uno. ¿Ok? Ahorita voy a activar en Classroom. Profe, vamos a cambiar la coordenada. Luego eso lo modificamos en el punto in y luego corremos el programa y eso es lo que le vamos a enviar. Así es, la final, la estructura, el output, pues. Okay. Con que me envíen el output es suficiente, yo extraigo el valor de las coordenadas y lo puedo verificar. A ver, nada más pónganle su nombre, ¿no? Al output. Y bueno, ya, mejor lo suben por Classroom para que ya sepa yo a quién le pertenece cada output y ya yo veo quién llegó al mínimo. Ya la siguiente clase vamos a discutir quién llegó al mínimo y quién no. Porque se pueden quedar a veces saturados en un máximo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro, muchachos? Bueno, y ya quedó claro, pues desde ahorita voy a activar en Classroom la actividad y desde hoy pueden empezar a subir sus outputs. ¿Ok? Bueno, entonces ya se pueden retirar, muchachos. De acuerdo, profe. Gracias.